Había quitado ya. Entonces, mm, ¿crees que la ciudadanía votó para crear una mayoría que pudiera convertirse en una mayoría calificada de los diputados afines al presidente electo? ¿Cómo crees que se hayan agregado los intereses del electorado para observar este fenómeno? Pues creo que más que para generar una mayoría, el pueblo tuvo como esa búsqueda de apoyar a un partido por el estándar que tenían de seguir a Andrés Manuel. Entonces, al momento de buscar como ese apoyo ante el partido y la representación que tiene Andrés Manuel como, y el contacto que tiene como hacia el pueblo, más bien lo que se buscaba era apoyar al partido y no tanto buscar una mayoría calificada, porque eso siento que al final del día fue meramente, pues, por así llamarle, un poco de suerte debido al apoyo que tuvo como la ciudadanía. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿crees que este tipo de elecciones de donde un partido pues que es nuevo, que se formó recientemente y arrasa en las elecciones, qué consecuencias crees que tenga para los partidos tradicionales en su representación? Pues al tener la mayoría calificada, los partidos tradicionales se ven directamente afectados debido a que, pues quieras o no, tienen como pues sí, no tienen como esta fuerza que tienen cuando están bien equilibrados o cuando tienen más aliados de su parte, por así llamarle. Pero siento que al momento de tomar las decisiones en cuanto a las votaciones, debido a las diferentes perspectivas, los diferentes contextos o como les gustemos llamar, que tiene cada uno de los diputados, puede existir este contraste o no sé cómo lo llamaría, o sea, como este equilibrio en la balanza en el que no necesariamente por pertenecer a un partido en específico, todos están de acuerdo a las elecciones o a las propuestas que se dan por el mismo. Claro, claro. Bueno, ¿cómo crees que va a impactar el nuevo diseño de este presidencialismo en el ordenamiento federal? Bueno, yo Además creo que de sí. qué implicaciones tiene para los gobiernos yuxtapuestos, es decir, para gobiernos de un partido diferente en municipios, estados y pues también en la federación. Bueno, yo creo que sí es un impacto muy importante, pues ya hemos visto algunos conflictos entre gobernadores de partidos diferentes al del presidente, pues ha habido bastante confrontación, sobre todo ahora con la pandemia. Incluso pues ha habido amenazas de salirse del pacto federal porque pues no les parece justo. Y pues sí, sí es un problema bastante grande porque pues al ser el partido del gobierno el que tiene el poder de aprobar los presupuestos para esos estados de partidos diferentes, pues sí se crea una suerte de centralismo que sí impacta pues en el ordenamiento federal de nuestro país. Entonces, pues esperemos que se equilibre Claro. un poco más esa situación, de esos conflictos. Sí, claro. ¿Y tú qué ventajas y desventajas crees que tiene en la gobernabilidad el arreglo que perfila Andrés Manuel o Morena? Pues ventajas, yo creo que se resolvió el problema del presidencialismo mexicano después de la alternancia, que es que no había mayorías que pudieran lograr reformas. O sea, del 2000 al 2018, pues era muy difícil aprobar reformas porque pues eran tres partidos y era muy difícil que dos se pusieran de acuerdo para juntar los votos necesarios, a excepción del Pacto por México, que sí logró ese consenso más o menos. Ujú. Tampoco fue para bien. Sí, Pero pues sí, esa es la desventaja, pero la desventaja es que ahora es un poder pues muy omnipotente, muy desmedido con pocos contrapesos. Entonces, esas son las sí, desventajas. claro. Y bueno, ¿qué dilemas crees que enfrentan las minorías para ser representadas? ¿Qué dilemas crees que enfrentará esta nueva mayoría para no emplear modelos clientelares o corporativismo como en el pasado lo han hecho otros partidos? Pues como tú lo mencionabas, o sea, siento que, y como también previamente lo mencioné, siento que las minorías sí pueden ser representadas siempre y cuando sepan a dónde acudir, o siempre y cuando tengan como esa suerte de alianza con un partido o simplemente con, pues sí, por llamarle así, un aliado fuerte
que tenga como voz y voto, que realmente pueda crear una diferencia para que la visión se voltee hacia ellos mismos y tengan como esa suerte de ser representados de una manera objetiva, porque muchas veces vemos que quieren ser representados y al final de cuentas no encuentran como, no encuentran como el lugar adecuado o la vía adecuada para, para lo mismo, ¿no? Sí, sí. Y pues, sí. ¿Y Así tú es. qué contrastes y similitudes crees que existen entre el caso mexicano de 2018 y el de Estados Unidos en 2016? Pues de contraste de situaciones parecidas, encuentro la voluntad del electorado de expresar un cambio radical en su voto. Incluso notamos la migración de votantes de partidos como el demócrata a un candidato de extrema derecha como Donald Trump. Y por otra parte, en México también notamos la migración de votantes del PAN o de otros partidos, pues de prácticamente todos los partidos hacia Morena, un candidato de izquierda que nunca había ocurrido en México. Entonces, sí, estas votaciones disruptivas que están ocurriendo no solo en México y Estados Unidos, sino en todo el mundo, pues creo que son las similitudes, pero pues sí, las diferencias entre ambos pues son, ideológicamente, pues son muy, muy grandes. Y pues sí, también se tradujo en que se les dio el apoyo a ambos en las cámaras, entonces pues sí, es una situación similar. Pues bueno, Bueno, muchas gracias, Javier. muchas gracias, Eric Palafox.